determinar la composición de un cuerpo. Evidentemente, el único método directo que nosotros conocemos y que existe es la disección cadavérica. Es el único método directo que nos asegura que eso que nosotros estemos midiendo realmente es exacto. Como nosotros no podemos realizar estos métodos directos con los pacientes, evidentemente hemos buscado métodos indirectos o métodos doblemente indirectos para estimar la composición con la mayor exactitud y precisión posible. Entre los métodos indirectos nosotros tenemos varios de ellos. El más exacto conocido al hoy por hoy, que es el que se le conoce como el gold estándar, es la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computada. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con estos métodos? No son prácticos, son costosos, poco accesibles y para nada transportables. Entonces, además de que son riesgosos a la salud de una persona, son invasivos. Son precisos, sí, pero son invasivos y cuentan con estas desventajas que nosotros estamos mencionando. No puedo yo exponer a mi paciente cada semana a rayos X para saber cuánta grasa tiene. ¿Por qué exponerlo a esto si yo puedo usar la antropometría, que tiene niveles excelentes de precisión y exactitud y no es invasiva? Entonces, nosotros utilizamos la antropometría como datos en bruto, es decir, que personalmente es lo que más utilizo, los datos en sí, ese pliegue, esos milímetros de pliegue que me dice el plicómetro, ese perímetro de cuádriceps que me dice mi cinta métrica. Utilizo más los datos brutos que los datos cargados en fórmulas que me establecen porcentajes. ¿Por qué? Porque mientras más pasos tenga una fórmula, mayor error yo le estoy poniendo. Entonces, al usar un método doblemente indirecto, como son las fórmulas, agrego un poco más de error a ese mi informe, a ese mi cálculo. Entonces, tenemos que saber que la antropometría es un método indirecto. Es, dentro de todo, barato, fácil de acceder al hoy por lo menos. Antes era muy difícil acceder a un curso de certificación, ¿no es cierto? Ahora es un poco más fácil, es más económico que uno de esos aparatos que cuestan $15,000, $20,000. Y lo que más me gusta es que es transportable. Fíjense que yo trabajo con los equipos de fútbol y a veces trabajo o en clubes o en forma particular. Un club me llama, dicen, queremos que nos hagas la antropometría de mi equipo antes de la pretemporada. Bueno, listo. ¿Tenés un saloncito, algo donde yo pueda hacer? Sí. Perfecto. Me voy, agarro mi cajón, mi plicómetro, mi cinta, mi balanza y llevo. Totalmente transportable y práctico. Entonces, una de las ventajas que tenemos con la antropometría. Entonces, a través de la antropometría, nivel 1, por supuesto, podemos evaluar al cuerpo humano en este nivel molecular. ¿Sí? Porque el cuerpo humano se divide en nivel 5, que tenemos acá, que es cuerpo completo, que sería peso o estatura. Un nivel 4 que nos habla de tejidos o sistemas, que es la descripción del cuerpo que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en el nivel 2 ISAC o en el nivel 3 ISAC. Vamos a poder segmentar al cuerpo en mayor cantidad de sus componentes. Por el momento, nosotros vamos a trabajar en el nivel 2
de división corporal, que es el nivel molecular. Es decir, vamos a dividir el cuerpo en dos grandes componentes: masa grasa y masa magra. La masa magra se entiende como tejido óseo y muscular, robustez músculo-esquelética. Y la masa grasa, por supuesto, nos va a dar una idea de la grasa corporal total. Lo que medimos nosotros con los pliegues grasos es el tejido subcutáneo. Entonces, como sabemos que el tejido subcutáneo representa el 80% de la grasa de nuestro cuerpo, podemos hablar de que es una estimación muy precisa de la grasa corporal total. Entonces, vamos a medir al cuerpo en dos grandes componentes. A este método, y lo van a leer y lo van a escuchar a partir de ahora, se lo conoce como método de composición corporal en dos componentes. El famoso Isaac dos componentes. Bueno, Isaac dos componentes, ¿por qué? Porque dividen al cuerpo en masa magra y masa grasa. ¿Sí? ¿De dónde nació este modelo? Nació en la Marina de los Estados Unidos, gracias a Albert Benje, que es el que era el jefe en ese momento. Tenía marinos a su cargo que venían y probaban para entrar a las Fuerzas Armadas y a la Marina de los Estados Unidos. Le empezó a llamar la atención a este militar que varios de sus alumnos que eran jugadores de fútbol americano eran rechazados por la Marina. Y le empezó a llamar la atención este dato, porque eran rechazados por la medición física, por su índice de masa corporal elevado, con un índice de sobrepeso hasta obesidad grado 1, grado 2. Ustedes saben cómo son los jugadores de fútbol americano. Son gigantes, pero son puro músculo. Entonces, este señor dijo, no pueden estar rechazando a este tipo de atletas en la Marina por su índice de masa corporal elevado, porque eso que tienen ellos no es grasa, es músculo. ¿Cómo yo demuestro que eso no es grasa y es músculo? Empezó a indagar, empezó a estudiar, a investigar, y se topó con este principio que le pareció interesantísimo, que todos ya lo dimos alguna vez en el colegio, el famosísimo principio de Arquímedes. Quien más, quien menos lo recuerda como Eureka. Eureka, Eureka. Bueno, el principio de Arquímedes nació, ¿de dónde? Pues, realmente son pocos los que conocen la historia de Arquímedes. No sé si alguna vez las vieron en el colegio o quieren que se las cuente, pero me parece nomás muy graciosa esta anécdota porque casi nadie conoce la verdadera historia de Arquímedes y de cómo se ganó la fama del Eureka. El Eureka sí lo usamos todos ahora para decir, lo conseguí, lo hice, lo logré, decimos Eureka. Pero sucede que Arquímedes en la antigüedad era el alquimista del reino, ¿sí? Entonces el rey de esa época le pidió que compruebe si la corona que él había mandado hacer de oro puro, que compruebe si realmente se la hicieron de oro puro. Pero no podía romper la corona, no la podía fundir para ver sus minerales, no la podía ni siquiera raspar. Le dijo, toma mi corona preciosa que me costó muchísimo dinero, me parece que me estafaron, que la mezclaron con metales no preciosos y yo quiero que descubras si es así o no. Tenés 24 horas. O si no, ¿cómo se solucionaban las cosas antes? Perderás la cabeza. Entonces, esa fue la tarea que le dieron a Arquímedes. Arquímedes, desesperado, empezó a investigar, a buscar cómo iba a hacer para lograr descubrir de qué estaba hecha esa corona. Tan desesperado que estaba al final del día, como no encontraba solución, ya resignado a morir prácticamente, llenó la tina con agua y decidió darse una ducha desestresante para pensar mejor después. ¿Qué pasa? ¿Qué descubrió ahí?
Al meter una pierna dentro de la tina se dio cuenta que se derramó un poco de agua de la tina. Luego, cuando metió su cuerpo entero, se dio cuenta que la cantidad de agua que salió de esa tina fue mayor. Y ahí fue que se le ocurrió cómo podía él saber si la corona era de oro puro o no era de oro puro. Usando el principio de densidad. Si él sabía la densidad del oro y él pesaba a la corona en tierra y la pesaba dentro del agua, iba a saber el volumen. Entonces está esa imagen que vemos acá, ¿sí? De él probando ese principio que luego se llamó, gracias a él, gracias a esto que hizo, principio de Arquímedes, ¿sí? Cuando descubrió esto de la tina, y a partir de ahí es que conocemos la anécdota de Eureka, pero no sabemos cómo surgió esto. Resulta que cuando él se metió a la tina y se le ocurrió esto de cómo podía descubrir lo de oro puro y cómo salvar su vida, ahí salió corriendo desnudo de la tina, por toda la casa y por todo el barrio, gritando, ¡Eureka, Eureka, Eureka! ¿Y quién era Eureka? Eureka era la persona que trabajaba con él. Y él estaba corriendo desesperado, yendo a contarle a Eureka lo que había descubierto y por ende que había salvado sus vidas. Y desde ahí recién se conoce la anécdota, o sea, a partir de esa parte de la historia recién se conoce la anécdota de Arquímedes y el famoso Eureka, ¿verdad? Pero eso es como para darle un contexto a esto y decir la genialidad de Arquímedes que nos trajo a continuación todo lo que es pesaje bajo el agua. ¿Qué fue lo que hizo Arquímedes? La pesó a la corona en tierra con una balanza normal y la pesó bajo el agua. Ahí conoció el volumen de la corona y sabiendo la densidad, supo que era de oro puro. Lo mismo utilizó este principio de Arquímedes, utilizó este marino que yo les estaba contando y empezó a pesar bajo el agua a todos esos marinos que eran rechazados. Y descubrió algo interesante. Conocemos que la densidad del agua es 1, ¿no es cierto? Por eso que una botella de 1 litro de agua pesa 1 kilo, porque la densidad del agua es 1. Bien, la densidad de la grasa es menor a la densidad del agua. Por eso que si nosotros derramamos un chorro de aceite dentro de un vaso de agua, el aceite directamente flota. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua. Sucede al contrario con la masa magra, es decir, es más densa que el agua. ¿Qué va a pasar si nosotros tiramos un hueso de pollo dentro de un vaso con agua? Este hueso se va a ir hundiendo hasta llegar al fondo del vaso. ¿Por qué? Porque es más denso que el agua. Tejido magro tiene densidad de 1,1. Entonces ahí, conociendo este legado de Arquímedes, empezó a pesar a todos los marines debajo del agua. De esta forma, como vemos en la imagen, ¿sí? Y a partir de ese pesaje hidrostático, le salía la densidad de una persona. Si era menos denso, quiere decir que tenía, sí, gran porcentaje de grasa. Si era muy denso, quiere decir que ese exceso de peso no era grasa, era músculo. Entonces empezaron a aparecer todos estos tipos de pruebas de pesajes hidrostáticos. Por ejemplo, si pesamos a una persona en tierra, pesa 83 kilos 200 en balanza normal, y le restamos el peso de esa persona en el agua, generalmente es muchísimo menor, porque solamente en el agua prácticamente pesa nuestro esqueleto, 5,5, es por eso que a una persona la podemos alzar fácilmente en el agua. Entonces, haciendo peso en tierra menos peso en el agua, le da el volumen de esa persona. Y nosotros sabemos por física que la fórmula de densidad es
peso dividido volumen. Y ahí nos aparece la densidad de esa persona. Esto, volcado en fórmulas, nos va a ir dando ejemplos de porcentajes grasos. Acá, por ejemplo, vemos el sujeto de la izquierda, él, pesado bajo el agua y todo, tenía una densidad de 1,089. Y él, el sujeto de la derecha, pesado bajo el agua y todo, tenía una densidad de 1,30. Y revela la realidad. Menos densidad, mayor grasa, más densidad, mayor músculo. Reemplazando estas densidades en las fórmulas de porcentaje graso, empezaba a aparecer que el sujeto de la derecha tenía un 30% de grasa y el sujeto de la izquierda un 5% de grasa. Y esto hicieron con cientos y cientos de personas para corroborar si lo del pesaje hidrostático funcionaba. Daban estos valores, ¿sí? que sí corresponden con la realidad que uno ve, si fácilmente el sujeto de la derecha puede tener un 30% y el sujeto de la izquierda un 5%, entonces empezaron a utilizar estas fórmulas de porcentajes grasos, empezaron a aparecer los famosos rangos de porcentajes grasos saludables en hombres, en mujeres, en deportistas, qué significaba estar en alto riesgo, pero también empezaron a aparecer porcentajes de grasos inesperados. No sé si alguna vez les pasó a ustedes en la balanza de bioimpedancia que le da un porcentaje de grasa negativo. ¿Y cómo puede ser esto posible? Un porcentaje de grasa negativo. ¿Qué significa? Que tengo menos 2% de grasa. ¿Que le debo 2% de grasa a la madre naturaleza? No, es imposible. No puede ser. ¿Por qué empezaron a aparecer estos resultados? ¿Y en qué grupo empezaron a aparecer estos resultados? Justamente en los jugadores que eran de raza afroamericana. Y empezaron a indagar el por qué. Le midieron la densidad corporal, trasladaron esas densidades corporales a las fórmulas de porcentajes grasos y lo compararon por primera vez con los pliegues grasos. Entonces, por ejemplo, el sujeto número 22, que tenía 1,1 de densidad, miren lo que era, todos de raza afroamericana, denso el hueso, tenía la fórmula 0% de grasa. O sea, ese sujeto, según la fórmula, no tenía grasa en el cuerpo. Sabemos que eso es imposible. Entonces le tomaron los pliegues grasos y ¿qué pasó? ¿Tenía grasa? Sí tenía grasa. El glicómetro lo dice mejor que nadie eso. ¿Cuánto tenía de grasa? 63 milímetros de espesor de grasa en todo su cuerpo. Ah, bueno, entonces esto de los porcentajes no es que funciona tan bien como parece. Otro sujeto, fíjense acá el último sujeto, sujeto 25, más denso que todos los de arriba. Su densidad corporal por su raza era tan grande, 1,130, que en la fórmula le aparecía menos 12% de grasa corporal. Le tomaron los pliegues y resulta que tenía 88 milímetros de grasa corporal en su cuerpo. Empezaron a decir, bueno, algo está fallando con los porcentajes. Por lo visto que no pueden ser utilizados en todas las personas. Empezaron a aparecer fórmulas de porcentajes grasos para afroamericano, usar esta fórmula. Para indioamericano, usar esta otra fórmula. Para caucásico, pero si es hispano, no hay, porque no se puede medir. Bueno, ¿qué pasó?
empezaron a mezclar métodos. Esto de las fórmulas con antropometría. Y empezaron a aparecer fórmulas en donde rara vez daban porcentajes grasos negativos, porque dan porcentajes grasos elevados, entonces raramente tiene que ser una excepción a la regla para que el porcentaje nos dé negativo en fórmula. Es por eso que usamos esta fórmula, la de Durning y Womersley. Es la fórmula que tenemos de porcentaje graso cargada en el Excel que vamos a aprender enseguida a usar. Porque está discriminada por hombres, por mujeres, por atletas, no atletas, y da porcentajes grasos grandes. Se van a dar cuenta, 20, 25%, 18%. Entonces, nosotros a partir de ahora que estamos aprendiendo esto de porcentajes grasos de antropometría, si leemos en una revista, cualquier revista de las que salen siempre de influencers, tal artista, Shakira tiene 10% de grasa corporal. Ese dato a mí como antropometrista no me dice nada. ¿Por qué? Porque no me cuenta ahí con qué protocolo la midieron, con qué herramientas la midieron, en qué momento la midieron, ni qué fórmula usaron para medir y decir que tiene 10%. Cuando nosotros leamos artículos científicos y papers, esos son los datos que tenemos que buscar. Fórmula que se usó, protocolo que se usó, materiales y métodos que se usaron. Bien, entonces, esta es una de las fórmulas más populares en el mundo y es la que tenemos cargada en el software. ¿Sí? Hay porcentajes para hombres, porcentajes para mujeres, ¿sí? Y empezaron a aparecer como esta fórmula cientos de fórmulas más. Entonces, nosotros como antropometristas decimos, ante las problemáticas de convertir los pliegues en porcentajes, conviene utilizar los pliegues en sí mismos, porque el plicómetro no nos va a mentir. Si en la primera consulta el paciente tenía 30 milímetros de pliegue abdominal y en la segunda consulta le mido el pliegue abdominal y tiene 20 milímetros de pliegue abdominal, quiere decir que bajó de grasa corporal. ¿Cuánto? 10 milímetros. De 30 a 20. Y dejamos las imprecisiones y la incertidumbre de no saber dar explicaciones cuando la balanza de bioimpedancia o los porcentajes nos dicen, primera consulta, 28% de grasa. Segunda consulta, 29% de grasa. Y no sabemos explicar porque la balanza no determina si hubo un aumento de peso por músculo y eso varió el consecuente porcentaje de grasa que aparece. En cambio, la antropometría sí discrimina eso. ¿Cómo? Con la cinta métrica medimos músculo, con el pliegue medimos pliegue. Con el plicómetro medimos pliegue. No hay manera más certera para nosotros, para estar seguro del informe que vamos a brindar al paciente. Entonces, ¿cómo es un pliegue graso? Sería esto, una bicapa lipídica y piel que es presionada con el plicómetro. Mañana vamos a aprender cómo se toma esto de la manera correcta. Y no son todos los pliegues los que se miden, son 6 para tener el mejor indicador de grasa corporal conocido que se llama suma de 6 pliegues. Entonces, hay tablas para esto. ¿Cuáles son los pliegues que entran? Un pliegue representativo de cada parte corporal. Un pliegue de tríceps, como acá, supraespinal, muslo, espalda, abdomen, pantorrilla. Sumamos todos estos pliegues, que mañana cuando tengamos ya los datos, lo vamos a hacer, y nos da un valor. Y acá está nuestro esquema percentilar.
que vamos a interpretar. ¿Qué significa una suma de pliegues normal o promedio? Acá, para personas normales, comunes y silvestres, así como nosotros, del percentil 15 al 85. Todo lo que esté dentro de ese rango quiere decir que es un valor normal, un valor esperado, un valor promedio. ¿Qué quiere decir? Que un hombre tenga una grasa corporal normal, que tenga suma de pliegues entre 47 y 94 milímetros. Ahora, un atleta tiene valores diferentes. Para los atletas, el esquema percentilar varía, porque lo normal para ellos es esto. Entre el percentil 5 y el percentil 25. Para atletas. Grasa corporal normal en atletas, si es hombre, de 33 a 52. ¿Tiene 55? Sobrepeso. Hay que bajar esa grasa. Evidentemente hay tablas por disciplina. Hay tablas para jugadores de fútbol, hay tablas para nadadores, hay tablas para tiro al arco, hay muchas tablas si trabajamos con atletas. Bien, esas son las, si entendieron hasta acá, está perfecto. Porque ahora vamos a aplicar esto a nuestro software, ¿sí? Vamos a dejar de compartir esto para compartir nuestra clase. ¿Ya? Bien, ¿dónde encontramos este software de medición? No sé si lo pueden ver ahí. Sí, sí estaba viendo. Bueno, gracias. Este software, que es el que vamos a usar, se encuentra dentro del paquete digital que yo les pasé en la carpeta número 3. Si quieren, pueden, bueno, no tenemos datos ahora para practicar. Eso lo podemos hacer después del examen el domingo. Si es que ustedes quieren, porque uno cuando hace las cosas recién empiezan a aparecer las dudas. Entonces sería lindo que ustedes puedan cargar los datos de un compañero y me vienen después con preguntas. ¿Sí? Profe, esto no entendí, esto me sale error, esto se me apagó, no sé. Siempre aparece algo cuando uno está empezando a cargar. ¿Cómo se rellena este software, este Excel de cálculos? ¿Y cuáles son los datos que nos arrojan? Primero y principal, tenemos que completar los datos personales del paciente y el sexo. Es muy importante, porque si no completamos nada en sexo o si nos equivocamos aquí y le ponemos, era hombre y le pusimos 0 por desatención, todo el informe posterior va a estar mal. ¿Por qué? Porque el programa va a comparar sus datos acá con la tabla ArgoRef femenino, si es mujer, mi paciente. ¿Está bien? Entonces, si yo le pongo acá 1, automáticamente el programa va a comparar mis datos que empiece a cargar con la tabla ArgoRef masculina. Ustedes saben, hombres y mujeres somos físicamente diferentes. Entonces vamos a estar pifiándole ahí de entrada en nuestro informe, si ese numerito lo ponemos mal. Ese es un dato interesante. Bien. Entonces, colocamos acá el nombre de nuestro paciente. Eres Juan. Actividad, y ahí le vamos a poner lo que realiza. Gimnasio, hace funcional, o si es oficinista, ¿sí? Doctor, ginecólogo, sí, sedentario, etc. La actividad que realiza. Vamos a poner gimnasio. El sexo, que es muy importante, masculino 1, femenino 0.
fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de evaluación, vamos a ponerle que lo evaluamos hoy, 17. Automáticamente abajo nos va a aparecer la edad, 32 recién cumplidos. Y empezamos a cargar los datos. Todos estos datos están de la misma manera en la carpeta que les vamos a dar mañana, impresa. Todos estos datos para que ustedes vayan anotando al lado los valores. Entonces, peso, 75 kilos. Estatura, 1,70. Vamos a cargar acá. Perímetros. Brazo relajado. Mañana vamos a familiarizarnos con estos valores. Únicamente con la práctica vamos a familiarizarnos, que un brazo, por ejemplo, no puede ser 10. ¿Sí? Todos esos números vamos a mirarlos. Brazo relajado, brazo flexionado, antebrazo, cintura, caderas, muslo medio, pantorrilla. Esos son los diámetros que los vamos a aprender a medir y se miden con la cinta métrica. Bien, ahora los diámetros óseos, que los vamos a aprender a medir con el paquímetro o el antropómetro corto. Humeral, femoral, muñeca y bimaleolar, biestiloideo, se refiere a diámetro de muñeca. Biestiloideo porque va de apófisis estiloidea a apófisis estiloidea, ¿sí? Por eso el nombre, pero es un diámetro de muñeca. Lo mismo con el diámetro bimaleolar, va de maleolo a maleolo, por eso se llama bimaleolar, pero es diámetro de tobillo. Lo vamos a poner acá. Bien, y luego vamos a medir, anotar acá los pliegues. Entonces, vamos a poner acá 20, 18. Vamos a inventarnos unos pliegues a un paciente, ¿no? Fíjense cómo va apareciendo de forma individual el informe. Ustedes pueden hacerlo individualizado así para hallar, quizás hay un pliegue rebelde. Por ejemplo, todos los pliegues corporales están bajos, están normales, menos el pliegue abdominal. Bueno, ese es el pliegue rebelde sobre el que hay que actuar. Se los puede identificar de esta forma, mirando uno por uno los datos del paciente. Acá vemos tríceps 20, ¿qué significa? Percentil 99. Oh, bueno, muy elevado ese tríceps. ¿Qué está pasando? No está trabajando brazos, no está. Bien. Subescapular y vamos viendo. ¿Se dan cuenta? Dato por dato. Cresta, tal, normal, elevado, elevado. O bien, nos podemos ir a la página de al lado, le corremos el mouse para acá, y en esta página de al lado está el informe general. Y fíjense que nos dice datos de composición corporal, modelo bicompartimental, que es el que yo les decía. Vamos a usar modelo 2 componentes. Este es. Bien, acá el programa nos los hace solito, nos dice, y especifica, fíjense ahí, con ecuación de Durnin y Womersley, este es el porcentaje de grasa. Bien, ¿cuánto? 28% tiene de grasa mi paciente. ¿Qué significa esto? Seguimos corriendo esto y nos dice percentil 99. ¿Qué significa? Muy elevado. Entonces mi paciente está con un sobrepeso.
real, porque tiene exceso de grasa corporal. ¿Qué tanto? Muy elevado para ser hombre de 32 años. Bien, nos vamos a la masa muscular. Y dice, ecuación de Martin. Es la que nosotros recomendamos por ser una fórmula validada en cadáveres. Entonces, ¿qué porcentaje nos dio acá que tiene músculo? 50% de masa muscular. ¿Qué significa? Que está en el percentil 31. Se lee como normal. Nosotros sabemos bien que podríamos hacer que ese 31 suba a percentiles superiores y que sigan estando normales, como percentil 50, percentil 75, etc. Pero ese es el valor que nos arroja ahí. Masa esquelética nos dice que tiene 9 kilos de esqueleto. ¿Qué significa eso? Que tiene un esqueleto promedio, un esqueleto mediano, un esqueleto normal. Bien, índice de masa corporal, 25,9. Fíjense que nos dice por su poca masa muscular. Fíjense cómo el índice de masa corporal no nos está detectando que sí presenta un exceso de grasa en su cuerpo. Entonces, normal. Bueno, suma de 6 pliegues, que es lo que decíamos que es el mejor indicador de grasa corporal. ¿Qué pliegues sumamos ahí? Ya nos lo sumó directo el programa. 107 le dio el valor. ¿Qué pliegues se suman? Ya les dije. Todos menos bíceps y cresta ilíaca. Porque son 8 los pliegues que vamos a aprender. Entonces, la suma de 6 pliegues, que es esta formulita que ponemos acá, se suman todos los pliegues y los que no se suman son pliegue del bíceps y el pliegue de la cresta ilíaca. Entonces, nos dio acá 107 milímetros de pliegue. Está en el percentil 94 elevado. Acá tenemos un indicador muy bueno de masa muscular, que se llama índice músculo óseo. ¿Qué significa este índice músculo óseo? Yo les dije, ¿se acuerdan al principio de la clase? Que la cantidad de músculo de una persona va a estar determinada directamente por el tamaño de su esqueleto. Si una persona tiene un esqueleto grande, puede cargar mayor cantidad de músculo. Una persona tiene esqueleto pequeño, esqueleto chico, puede cargar menor cantidad de músculo. Esta es la relación de la que nos habla el índice músculo óseo. Entonces, ¿qué significa este 4,188 que vemos acá? Significa que Juan Pérez tiene 4 kilos de músculo por cada kilo de hueso que tiene su cuerpo. Entonces, está en el percentil 28, fíjense, cerca de lo que sería un valor bajo, pero sigue estando normal. ¿Cómo es esto del índice músculo óseo? Y nos vamos a la tabla de Argos-Rez masculino para comprender esto mejor. Nos vamos a la tabla Argos-Rez masculino, buscamos índice músculo óseo, este acá. Índice músculo óseo. ¿Qué significa músculo corporal normal? Masa muscular normal, es decir, un buen índice músculo óseo. Entre el percentil 15 y 85, como habíamos visto. Entre 3,9 y 5 para ser hombre. ¿Hasta cuánto puede aumentar de masa muscular un hombre? Lastimosamente, para el músculo corporal, sí tenemos un techo biológico. Ese techo biológico es un techo biológico natural,
Obviamente, no estamos hablando de la utilización de ningún esteroide, ningún anabólico, ningún factor de crecimiento, nada. Estamos hablando natural con dieta y ejercicio. Y suplemento, tocas. Entonces, esta especie de techo biológico para la masa muscular es de 5,6. ¿Qué significa? Que biológicamente el cuerpo de un hombre, por cada kilo de esqueleto que él tenga, puede cargar como máximo hasta 5,6 kilos de músculo. Entonces, si mi paciente tiene 10 kilos de músculo y yo le quiero hacer una dieta para aumento de músculo, ¿hasta cuánto puede aumentar de masa muscular como máximo? Hasta 56 kilos de masa muscular. ¿Por qué? Porque el índice músculo óseo es 5,6. ¿Sí? Esta relación hueso, kilo de hueso, músculo. Y acá podemos detectar fácilmente a las personas que van a los gimnasios, etcétera, que están usando algún tipo de ayudines, ya sea esteroide, hormona, etcétera, cualquier tipo de droga para el crecimiento acelerado de la masa muscular. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a aparecer en el informe valores de 6, de 6,2, 6,5, y nosotros decimos, este no es un valor normal, natural para un hombre. ¿Sí? Y entonces nos va a ayudar también este dato si trabajamos en deportes. Bien, comprendimos esta parte y nos vamos nuevamente a nuestro informe. Índice de músculo óseo. Bien, lo lindo de este Excel está acá. Estimación del descenso de grasa y estimación del aumento de músculo, que es con lo que nosotros vamos a jugar. Por ejemplo, viene y me dice Juan Pérez, que es nuestro paciente inventador, nos dice, Nutri, yo el año que viene tengo que participar de Bailando por un Sueño. No sé si acá también está el programa, ese baile tan famoso. Bueno, tengo que participar de Bailando por un Sueño. Necesito estar 10 puntos. Voy a entrenar, voy a comer todo lo que me diga, etc. Bueno, ¿qué significa estar 10 puntos? Quiero tener el mínimo de grasa que pueda y el máximo de músculo que yo pueda. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos acá abajo, volvemos a la tabla Arborres masculino y nos fijamos. ¿Cuál es el mínimo de grasa que puede tener un hombre, naturalmente? Percentil 5. Es decir, 7% de grasa. Vamos a la tabla y ponemos. Él tenía, recuerden, 28. Quiere tener el mínimo en un año. Evidentemente estamos hablando de datos drásticos como para que puedan observar esta diferencia. Y le vamos a poner percentil 5, entonces era lo mínimo que correspondía a un 7% de grasa. Bueno, le ponemos 7. Y automáticamente nos sale acá al lado cuánto tiene que disminuir de grasa para pasar de 28% de grasa a 7% de grasa. ¿Cuánto? 17 kilos. Hablamos de kilos de grasa y no de kilos balanza. ¿Sí? Bien, pero también me dijo que quiere el máximo de músculo que él pueda. Ya lo acabamos de ver que el máximo masculino era 5,6. Automáticamente, acá nos va a aparecer que él tiene que subir 12 kilos de músculo. Entonces, él puede subir masa muscular, puede. Naturalmente, ¿hasta cuánto? Hasta 12 kilos más de músculo del que ya tiene. Y acá abajo entonces va a aparecer estimación del peso ideal.
con esa nueva composición corporal, con 7 de grasa y 5 o 6 de músculo. ¿Cuánto tendría que pesar en balanza mi paciente? 70,5. Entonces, para estar 10 puntos a Bailando por un Sueño, él tiene que pesar 70 kilos y medio, ¿sí? Con 17 kilos menos de grasa y 12 kilos más de músculo. ¿Entiendes? Evidentemente nosotros estamos haciendo esto drástico, como para que ustedes puedan observar esto. Pero cada Nutri, cada Listen, tiene su estrategia. Es decir, algunos van brusco y otros van paso a paso, poquito a poquito, suavecito. Bueno, por ejemplo, en vez de decirle 28%, en vez de decirle vamos a bajar a 7%, le decimos, bueno, al mes siguiente tenemos que tener ya no 28 de grasa, ni 107 de tejido de pliegues, ya no 28, vamos a tener 25. Entonces, si nosotros le ponemos acá 25, bueno, primera etapa, tiene que bajar 3 kilos de grasa. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo nosotros queramos presentar el informe al paciente. ¿Sí? Bien. Luego, lo que hacemos acá, podemos agregarle un cuadrito si queremos, si le vamos a enviar esto de forma digital y no estamos enfrente del paciente como para contarle esto en vivo, podemos agregarle acá un cuadrito, un cuadro, porque este es un Excel normal. Le agregamos un cuadro y le ponemos Juan. Actualmente presenta tanto por ciento de grasa y escribimos ahí lo que querramos que el paciente sepa y entienda. Actualmente presentas un porcentaje de grasa 28, eso es muy elevado para tu edad, eso tiene que modificarse, queremos llegar a tanto, en tanto tiempo, vamos a hacer esta estrategia, Lo mismo le contamos con el músculo y cómo vamos a proceder. ¿Sí? Porque es lindo que el paciente entienda estos números. Si no está presente, por lo menos con nosotras, y le hacemos la medición y otro día le enviamos el informe, está lindo que el paciente lea los números arriba y abajo tenga una explicación bien sencilla, corta y clara de su cuerpo, de cómo está su cuerpo y cómo vamos a proceder. Bien, ¿dudas? Sí, yo tengo una consulta. ¿Esta tabla está específicamente dirigida para deportistas o también se puede usar? No. Para todo tipo de personas mayores de edad hasta 50 años fácilmente. Gracias. No sean niños y tampoco ancianos. Gracias. Bueno.